Cordial saludo, me presento, mi nombre es Miguel Ángel Cristóbal y el día de hoy les voy a explicar el movimiento parabólico por medio de un experimento de lanzamiento con catapulta. Entonces, introducción teórica. El movimiento parabólico es aquel en el que un objeto sigue una trayectoria curva debido a la acción de la gravedad. En este experimento usamos una catapulta, ¿sí? Con un ángulo conocido para estudiar este tipo de movimiento. ¿Cuál es el objetivo de nuestro experimento? Determinar la velocidad inicial del proyectil usando un ángulo de lanzamiento de 35 grados y luego buscando uno teórico para hallar la distancia ideal, comprobar cómo varía la distancia y el tiempo de vuelo con ese ángulo y prepararse para calcular la distancia ideal. Los materiales de la catapulta. Entonces son materiales fáciles de conseguir, por lo general, o si no todos se consiguen en una papelería, que sería palitos de paleta, una pelota ligera, metro, una regla, sí, cronómetro o video, un transportador, pistola de silicona, cauchos y una tijera. Entonces acá está el procedimiento, estas son las pruebas de la realización de la catapulta. Listo, tenemos que la altura inicial del objeto cuando está en tensión justo antes de ser lanzada es de 7 centímetros, ¿sí? No aquí, sino ya cuando va a ser lanzada justamente. El ángulo de lanzamiento lo medí con transportador y la regla, ¿sí? A cada 35 grados aproximadamente. La altura inicial, cuando el objeto ya sale volando y cae al suelo, pues es de 0 centímetros. Y vamos a realizar tres lanzamientos con medición de tiempo y distancia para luego registrarlos en una tabla y tomar su promedio. Entonces, en la primera prueba nos dio que el tiempo del lanzamiento fueron 0.39 segundos y la distancia fue de 1.20 metros. En la segunda prueba, el tiempo fue de 0.38 segundos y la distancia fue de 1.16 metros. Y en la tercera y última prueba, el tiempo fue 0.39 segundos y la distancia fue de 1.20 metros. Podemos ver. Listo. Entonces, resultados experimentales. Como podemos ver, ya registramos con el ángulo de prueba que era 35 grados. Para cada lanzamiento, pues nuestro tiempo de vuelo y nuestra distancia alcanzada. Tenemos que el promedio del tiempo de vuelo es de 0.39 segundos y el promedio de la distancia alcanzada es de 1.19 metros. Recordemos que nuestra distancia objetiva es de 1.20 metros. Em, entonces, primero calculemos la velocidad inicial. La fórmula que se usa para hallar la velocidad inicial en un movimiento parabólico, cuando conocemos el tiempo total del vuelo, ¿sí? El ángulo de lanzamiento y la altura inicial, se deriva de la ecuación de movimiento vertical que tenemos aquí. Y solamente reemplazamos y debemos despejar la velocidad inicial, que es lo que estamos buscando, ¿sí? Sabemos que y es igual a cero, que es cuando la pelota cae al suelo, 0 centímetros, y sub 0 es 0.07 metros, ¿sí? La altura inicial, o 7 centímetros. El tiempo es de 0.39 segundos, era el tiempo promedio, ¿sí? Del total del vuelo. La gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado, sí, que sería la aceleración de la gravedad. Y el ángulo es de 35 grados, como ya lo sabíamos. Entonces, sustituimos y despejamos la velocidad inicial de nuestra fórmula y tenemos la siguiente fórmula. ¿Sí? Donde buscamos la velocidad inicial con estos elementos. Listo, ya teniendo esta fórmula aquí, la de un medio por gravedad por tiempo al cuadrado menos la distancia y sub 0, ¿sí? O inicial, y sobre tiempo por el seno del ángulo. Entonces solamente procedemos a sustituir valores con lo que ya teníamos. Calculamos en esta parte y nos da que la velocidad inicial es de 3.04 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial. Entonces ahora nos piden determinación del ángulo para cumplir el reto. ¿Sí? En esta ecuación o esta ecuación que se llama alcance horizontal, es la fórmula del alcance horizontal para el movimiento parabólico, la obtenemos combinando dos ecuaciones del movimiento parabólico. ¿Sí? Aquí están. Una para la posición horizontal, que es con respecto a x, de x, y la otra para la vertical, que está aquí abajo. ¿Sí?
Entonces, primero calculamos el tiempo que se tarda el proyectil en volver al suelo, ¿sí? Y luego ese tiempo se reemplaza en la ecuación horizontal. Aquí la tenemos. Y lo reemplazamos simplemente. Así se obtiene una expresión que relaciona el alcance con la velocidad inicial, el ángulo de lanzamiento y la altura inicial. Entonces, reemplazamos con lo que ya tenemos y calculamos. Y esto nos da que el alcance horizontal es de 0,96 metros, ¿sí? Con un ángulo de 35 grados. Podemos ver que es mínimo, la distancia es mínima a la que nos dio con el ángulo de 35 grados y nos dio efectivamente aproximadamente 1,19 metros. Entonces, determinación del ángulo para cumplir el reto. Entonces, para hallar el ángulo ideal de lanzamiento, se partió de la ecuación del movimiento parabólico y se realizaron varios cálculos probando diferentes ángulos de lanzamiento. Por ejemplo, 30 grados, 35 grados, 40 grados, 43 grados y 45 grados. Al comparar las distancias obtenidas, se logró observar que con 43 grados se alcanzaba la distancia más cercana al objetivo propuesto, ¿sí? Entonces, con un ángulo de 43 grados, el alcance horizontal logró dar 1,01 metros. Entonces, aquí hay que tener algo en cuenta y es que el ángulo teórico calculado para alcanzar la distancia objetivo de 1,20 metros fue de aproximadamente 43 grados. Sin embargo, experimentalmente se logró dicha distancia con un ángulo de 35 grados. Esta distancia se podría explicar por la tensión adicional de los cauchos, que incrementa la fuerza y velocidad inicial de lanzamiento, generando un mayor alcance de proyectil respecto al valor previsto teóricamente. A pesar de no coincidir con el ángulo teórico, los resultados experimentales son coherentes con el comportamiento físico del sistema. Entonces, ¿qué fuerzas están presentes en nuestra catapulta? La fuerza elástica, la fuerza gravitacional, la fuerza normal, la fuerza de fricción y la resistencia del aire. Como podemos ver aquí está. Entonces, la fuerza elástica, ¿sí? La fuerza normal, la fuerza de fricción, la resistencia al aire y la fuerza de la gravedad. Entonces, acá nos preguntan, ¿qué puedes hacer para mantener constante la velocidad inicial que acabas de calcular, incluso al modificar el ángulo de lanzamiento? Entonces, podemos notar que si el caucho de la catapulta se estira más, la fuerza aumenta y también la velocidad inicial. Para mantener constante la velocidad inicial, es importante tensar siempre el caucho a la misma distancia y usar la misma masa en el proyectil, ¿sí? De proyectil. Conclusiones. El movimiento de la pelota describe una trayectoria parabólica. La velocidad inicial depende directamente de la fuerza de tensión en la catapulta. Para mantener la velocidad constante se debe tensar el caucho la misma distancia. Los resultados experimentales coinciden con los valores teóricos esperados. Muchísimas gracias.